Nuevamente soy Oscar Melo, uno de los coautores del trabajo que voy a presentar, junto con un alumno de magíster, Marco Ferfluich, y otro profesor, también del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía. Y en realidad lo que estamos haciendo aquí es mirar, tratar de entender la demanda de agua potable, la demanda de agua residencial. Esta mirada que nosotros estamos tratando de dar básicamente apunta a algunas preguntas específicas. Queremos caracterizar y estimar la demanda, pero queremos ver un poco cuáles son los determinantes que explican este consumo. Una perspectiva de políticas o medidas que se podrían tomar para abordar el consumo en el sentido de, por ejemplo, medidas de adaptación al cambio climático, problemas de abastecimiento, etc. Entonces tomamos una perspectiva dinámica en el sentido de dos cosas. Uno, los cambios que estamos viendo en el clima, cómo estos cambios en el clima podrían afectar la demanda de agua potable, pero también una perspectiva dinámica desde el punto de vista del desarrollo económico. Los cambios que estamos viendo en Chile, de aumento en los niveles de ingreso, urbanización, otros cambios más, cómo podemos anticiparnos que van a afectar la demanda de agua potable. Dentro de lo que es la parte climática, nos interesó distinguir lo que es un efecto, digamos, del clima, digo como temperaturas, precipitaciones, pero de largo plazo, versus los efectos, digamos, del tiempo, entendido como desviaciones de esos valores de largo plazo. Cómo cada uno de estos dos efectos distintos tienen un efecto diferente en la demanda y especialmente teniendo en cuenta que eso va a impactar en forma distinta los efectos del cambio climático. Lo otro es entonces ver directamente qué es lo que hoy día podríamos decir que va a ser el efecto del cambio climático en el consumo de agua. Tenemos hoy día proyecciones de cómo va a cambiar el clima en el país, por lo tanto un modelo como este nos va a permitir ver cómo va a cambiar esa demanda de agua dado los cambios del clima que hoy día estamos anticipando. Y también un tema un poco más metodológico que voy a aquí reducir bastante, digamos, no voy a hablar mucho de esa parte, pero respecto de las limitaciones de datos que tenemos en el país y los problemas metodológicos típicos que hay en este tipo de estimaciones, que voy a tratar de hablar lo menos posible de eso. También un poco la revisión de mi literatura y contarles, digamos, cuál es la muestra sobre la cual trabajamos. Trabajamos en 44 comunas. Chile está dividido en regiones y dentro de cada región hay comunas. Y nosotros trabajamos en 44 comunas y ahí entonces utilizamos el consumo mensual agregado de cada una de estas comunas para el periodo desde 1998 hasta el año 2010. Esta es la información que recolecta la agencia reguladora, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y entonces entrega a nivel agregado, es decir, un dato para cada una de estas municipalidades del consumo de agua. Ahora hay un problema técnico, digamos, respecto al precio. Las tarifas en Chile, a diferencia de otros países, tienen un componente, digamos, una tarifa de dos partes o de dos bloques, lo que se conoce, ¿no es cierto?, como los bloques incrementales, pero no en todas las municipalidades, unas sí y otras no. ¿Cómo funciona esto? Entonces aquí tenemos el precio, la tarifa, ¿no es cierto?, cobrada por agua potable, y esta es la cantidad de agua potable. La tarifa que uno paga depende del nivel de consumo. Y esto es lo que se conoce acá en Chile como el sobreconsumo, y se aplica especialmente o solo en los meses de verano. Por lo tanto, un hogar, ¿cierto?, que tiene una demanda como esa, si, digamos, el precio se equilibra en este punto, va a pagar, ¿cierto?, un precio de tarifa base, un precio bajo. Sin embargo, si en verano está a una demanda más alta, pagaría una tarifa alta, que es el nivel que está acá. Ahora, el problema que tenemos es que nosotros en estos datos no observamos a los hogares individuales, sino que observamos a las municipalidades a nivel agregado. Por
Por lo tanto, lo que nosotros vemos es algo como esto, que es un promedio, ¿no es cierto?, de hogares que tienen consumos altos y consumos bajos, y la mayoría de ellos entonces no cae en esta segunda parte. Una explicación como para entender un poco cómo funciona aquí. En otros países es distinto, algunos tienen 3 escalas, etc. Pero tiene importancia, digamos, para el tipo de estimación que uno hace y la interpretación de los resultados. Entonces aquí hay algunos ejemplos de algunas municipalidades, como Puerto Montt, que está al sur, Chile Chico, que está aún más al sur, y Concepción. Como aquí hay esta gente que no es de Chile, me voy a devolver un poquito y mostrarles dónde están esas 3 comunas. Entonces tenemos Concepción, que está ahí, la más al norte. Esta es la parte más norte de Chile, la parte central de Chile, centro-sur y el sur de Chile. Chile es largo, así que tenemos que cortarlo en varios pedazos para ponerlo horizontal. Y entonces Concepción está ahí, Chile Chico está aquí más o menos, y finalmente Puerto Montt está ahí. Entonces Concepción, Puerto Montt y Chile Chico. Son las 3 municipalidades que están más bien al sur, simplemente en un ejemplo para graficar el tipo de datos que tenemos y los 3 tipos de situación. En el caso de Puerto Montt, entonces es una municipalidad que no tiene un segundo bloque, no hay un cobro de sobreconsumo en verano, y entonces esta línea roja, que está aquí, va mostrando cómo en el tiempo, desde el 98 a nivel mensual hasta el 2010, ha ido cambiando la tarifa base que se cobra. Y por otro lado, ha ido cambiando el consumo. Ese es el consumo promedio por hogar, no es el consumo total, sino que es el consumo promedio por hogar. Entonces, vemos que ha subido fuertemente, ¿no es cierto?, la tarifa, y ha venido cayendo el consumo promedio por hogar. Un caso distinto es el de Concepción, donde sí tiene una tarifa de sobreconsumo en verano, y aquí se ve cómo va variando esa tarifa. Entonces, la tarifa en verano tiene un efecto estacional, y el consumo también ha venido cayendo, y se aprecia también una cierta estacionalidad del consumo. El caso de Chile Chico es un caso intermedio, donde en una parte del periodo existe este cobro de sobreconsumo, y hay una pequeña estacionalidad en los montos pagados, pero después se abandona y por el resto del periodo ya no hay un cobro adicional de sobreconsumo. Y es un poco más errático, digamos, no hay una tendencia clara hacia dónde se mueve el consumo por hogar. Lo que sí nos interesaba mirar, y esto es simplemente para ejemplificar de nuevo, es que el grado de urbanización de las distintas municipalidades podría estar teniendo un impacto en las tendencias de consumo. Entonces aquí tenemos una comuna como Talca, que es 95% urbana, versus una comuna como Hierbas Buenas, que es solo un 11% urbana. La comuna entonces más urbana tiene un patrón mucho más claro, dependiente del clima, es decir, es mucho más estacional que, digamos, una comuna que es más rural. O sea, hay una mayor estacionalidad en ese caso. Y este es el modelo que estimamos. Voy a ir rápido, pero simplemente dar una idea para después interpretar algunos de los coeficientes que obtenemos, donde explicamos el logaritmo del consumo en metros cúbicos al mes por cada uno de los hogares en función de esta tarifa base, el logaritmo de la tarifa sobre consumo aplicada en las comunas y meses correspondientes, variables climáticas de clima y de tiempo, que las voy a explicar en un segundo, características del hogar y de los municipios, algunas variables de estacionalidad, de zonas geográficas y efectos fijos por comuna. Además hay un tema econométrico, digamos, de un error autorregresivo, que no voy a entrar en más detalle a menos que me pregunten. Lo que hacemos con las variables climáticas, entonces, es tomar una variable climática que es un promedio para todo el periodo, o sea, un promedio de temperatura en 10 años y de precipitaciones en 10 años, que trata de reflejar el clima existente en ese lugar.
clima de largo plazo que hay en cada comuna. Y por otro lado tomamos una diferencial, es decir, desviaciones respecto a este clima, para ver en el fondo cómo cambios puntuales en un mes en el clima, que llovió mucho, que fue muy frío, etcétera, pueden afectar el consumo, que son dos efectos entonces distintos del clima. Y los resultados, aquí está, digamos, un detalle aún mayor de algunas de las variables que no mencioné, como las variables, digamos, que caracterizan al municipio. Y incorporamos algunas variables, naturalmente, como el ingreso, pero también tasas de empleo, grado de urbanización, que ya mencioné, pobreza, número de personas por hogar. No se va a ver mucho en esa tabla. Sí, por favor. No, déjame esa un segundo. Y no pretendo que lean cada uno de estos coeficientes, yo les voy a dar los resultados más importantes, pero sí contarles, digamos, que estimamos estos 4 modelos, que son los siguientes. Un modelo básico, que básicamente incorpora las tarifas, el ingreso y el número de habitantes. A eso agregamos un modelo que considera entonces las variables climáticas, después un modelo que además considera las variables que caracterizan el hogar o el municipio, y un modelo que además de todo eso incorpora una cierta interacción entre ciertas variables. Siguiente, vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son, digamos, el tipo de resultados que estamos obteniendo? Que, por ejemplo, la tasa de ocupación, un cambio en un 5%, 92, 97, empleo estamos hablando, podría tener un impacto de un 2,4% en el consumo. El nivel de urbanización de la comuna, cambio de un 5%, de 70 a 75, puede tener un efecto de un 1,55 en el consumo. La pobreza, y aquí, digamos, no estamos seguros cuál es el mecanismo que está llevando esto, también tiene un impacto positivo en el consumo de agua. Más esperable, el tamaño. Pero debería ser negativo con pobreza. ¿Por qué? Se supone que pobreza consume menos agua que hijos. Eso es lo que uno esperaría. No sabemos, digamos, cuál es el mecanismo que está entregando ese resultado, pero eso es el resultado. Tengo una hipótesis, y la voy a decir al tiro, la voy a apostar al final, pero una razón, ¿no es cierto?, puede ser que los pobres tienen subsidiado el agua, por el esquema de tarifas que hay en Chile, tienen una dotación gratuita independiente del consumo. Entonces, podría ser que eso lo aplicara, pero es una hipótesis que aplica. Y después el efecto de temperatura, y aquí hay que ir a, digamos, un efecto más específico en ciertas localidades, porque no es igual en todos los lugares, ¿cierto? Por ejemplo, en Talca tiene un efecto negativo, cambio de 1 grado Celsius en horario punta, disminuye en 32, pero en otros lugares aumenta en 1,98. Por lo tanto, no se puede generalizar y depende de dónde estemos ubicados. Hay un efecto que también, digamos, es diferencial dependiendo de dónde estemos ubicados, cuál es el efecto de la precipitación. Lo voy a mencionar en un minuto. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Hay una elasticidad de precio que es de menos 0,1, lo cual quiere decir que es relativamente inelástico, es decir, un aumento de un 1% en el precio significa una disminución solo de un 0,1% en el consumo. Es decir, es relativamente poco sensible a los cambios de tarifa y especialmente al cambio de tarifa de sobreconsumo. Los atributos de la comuna y de los hogares no alteran los resultados básicos del modelo. Es decir, al moverse de un modelo a otro, los modelos, el modelo muestra que la respuesta a precios o cambios de ingresos es bastante consistente. Es decir, el clima está agregando información, pero no está cambiando los resultados básicos del modelo que no tiene esas variables. El impacto del ingreso es importante, y aquí está, ¿no es cierto?, el efecto de la pobreza, ¿cierto?, que es un poco paradigmático, contrario a la impresión, pero que podría haber una explicación, digamos, por el efecto de los subsidios.
Vemos que la temperatura en general es más relevante que precipitación. Y eso la verdad es que se ha encontrado en otros estudios a nivel mundial. Lo que sí nosotros vemos, y producto, ¿no es cierto?, de la larga geografía del país, es que hay efectos diferentes de la precipitación. Un efecto negativo en el norte, que es más árido, pero un efecto positivo o a veces no significativo en la parte sur del país. También es esperable que la precipitación puede ser menos relevante en zonas donde hay más abundancia de agua. El grado de urbanización, entonces, por ejemplo, vemos que un aumento de un 10 a un 90% de urbanización puede implicar aumentos de 40% en el consumo de agua por gramo. Entonces, esta es una tendencia que estamos viendo a nivel nacional, pero hay que entender también que aquí estamos mirando solamente el agua potable distribuida. Obviamente, esos hogares rurales podrían tener acceso a otras fuentes de agua que no estamos controlando. Y después hay un efecto interactivo entre la temperatura y las características demográficas que podrían estar suavizando el impacto del clima en el consumo. Aquí hacemos entonces una predicción utilizando las proyecciones de cambios en temperatura y en precipitación para el país. Aquí están más o menos ordenadas las distintas municipalidades de norte a sur. Y los impactos que tendría el 2070 al 2090. Es simplemente ilustrativo para ver el orden de magnitud y el efecto diferencial de los impactos. Los impactos son muy pequeños, estamos hablando de todos menores al 1 o 0,5%. Y la razón de por qué son tan menores es justamente que el efecto de clima no es tan importante como el efecto, digamos, del clima de corto plazo, el efecto en el tiempo. Y entonces, para ir cerrando, la demanda es relativamente inelástica a precio, pero elástica a ingresos. Es posible entonces verificar el efecto de la tarifa sobre consumo, incluso con estos datos que están agregados. Temperatura y precipitación, entendido como clima, tiene un efecto, pero el tiempo, la temperatura, digamos, la temperatura a corto plazo tiene un mayor efecto. Lo interesante es la urbanización, como aumenta el consumo, pero disminuye el efecto del clima. En la medida que estamos en zonas más urbanizadas, el efecto del clima es menor. Y a futuro, entonces, hoy día ya estamos trabajando con datos a nivel de hogar. Estamos haciendo, producto de este proyecto IDRC que mencionaba Sonia, planificando una encuesta para la ciudad de Santiago, donde vamos a trabajar con datos a nivel de hogar y vamos a explorar entonces más detalle efectos como la pobreza o modelar explícitamente el efecto que tiene la tarifa punta porque la vamos a poder observar. Muchas gracias.